Advertencia. El siguiente video contiene descripciones gráficas de asesinato y violación. Si creen que esto puede herir su sensibilidad, les recomendamos dar pausa a este video y buscar otro material de nuestro canal. De lo contrario, no nos hacemos responsables de lo que le suceda al espectador. Se dejarán 5 segundos de silencio por si alguien desea retirarse. Hay veces en que el destino crea a personas especiales, personas con un talento único, genios irrepetibles en su época, que nacieron en el lugar indicado y en el momento perfecto. Pero también está lo contrario, personas que nacieron en el peor momento y lugar posible, y que desarrollaron también un talento único, pero increíblemente macabro y atroz. Hoy hablaremos de uno de estos casos. Un hombre que violó todas las leyes del Código Civil de su época. Un hombre que la mayoría prefirió olvidar. Él es Carl Panzram. Nació en Minnesota, Estados Unidos, el 28 de junio de 1891, hijo de inmigrantes prusianos y miserables. Tenía 5 hermanos y una hermana. A los 7 años, su padre los abandonó, dejando a la familia en una pobreza todavía más cruda. Panzram fue víctima de los abusos de sus hermanos, que lo golpeaban sin piedad. Un día, intentó robar en la casa de unos vecinos, pero fue descubierto por uno de sus hermanos, que lo golpeó hasta dejarlo desmayado y luego lo delató. Como consecuencia, el pequeño Panzram fue enviado al reformatorio juvenil en 1903, el Minnesota State Training School. Lo primero que le pasó fue que un oficial lo desnudó y le revisó el pene y el recto mientras le hacía preguntas sobre sus costumbres sexuales. Tenía interés en saber si ya se masturbaba, si había practicado el sexo anal o sexo de cualquier otro tipo. Y ese fue solo el comienzo. Los abusos sexuales se mezclaban con total naturalidad con las enseñanzas cristianas. Cada vez que alguien fallaba, era castigado a golpes. Carl, que casi no había tenido formación escolar, era víctima de constantes ataques. Pero nuestro condenado no iba a aceptar los castigos sin responder. Prendió fuego a uno de los edificios del reformatorio, causando daños de $100,000. A fines de 1905, se presentó ante el Comité de Libertad. Usando toda la hipocresía que había aprendido en su estadía, convenció a los jueces de que había sido reformado. Pero lo que en realidad había aprendido en ese tiempo, según él, era mentir, robar, incendiar y matar más que otra cosa. Aparte de que había conocido otros usos para el pene aparte de orinar, y de otras cosas para las que podía servir el ano. Al volver a casa, Panzram se había vuelto silencioso. Intentó ir a la escuela, pero tuvo problemas con un maestro que lo castigaba a cintarazos. Un día llevó una pistola, pero fue detenido y expulsado. A los 14 años, abandonó su granja y a su familia para volverse vagabundo. Conseguiría lo que hiciera falta robando, mintiendo y lastimando al que se cruzara en su camino. Pero las cosas no fueron como él las esperaba. Este joven Panzram se encontró un día con unos muchachos en un campamento. Eran 4. Estos le prometieron ropa limpia y un lugar para dormir, pero a cambio de algo. Entre los 4 lo sometieron y lo violaron mientras él lloraba y suplicaba. A esto siguieron años de crueldad, de robos, de mendigar, hasta que en 1906 vuelve a un reformatorio juvenil, esta vez en Montana. Luego de varios problemas con los guardias, se hace amigo de otro criminal, Jimmy Benson, con quien logra salir al año siguiente. A su paso dejan un rastro de destrucción y dolor, robando y quemando iglesias, ya que Panzram no había olvidado cómo lo trataron los sirvientes de Dios. Un año más tarde se trata de unir al ejército, pero desde el primer día es acusado de insubordinación y de aparecer ebrio.
Al parecer no se llevaba bien con la disciplina. En 1908 lo descubrieron robando provisiones con las que planeaba desertar. Juzgado por un tribunal militar, fue sentenciado a 3 años de trabajos forzados en Kansas, sentencia que fue firmada por William H. Taft, futuro presidente de los Estados Unidos. La nueva prisión se llamaba Leavenworth. Estaba algo abandonada y era trabajo de los presos repararla. Una vez más, Panchram se enfrenta con sus guardianes. Sin poder aguantar el encierro, un día incendia parte del lugar sin que se lo llegue a acusar de nada. Nuestro prisionero vivía sujeto a una bola de acero de 22 kilos que debía llevar a todos lados, y durante 10 horas, todos los días picaba piedras. Este tratamiento brutal le dio un cuerpo musculoso y bestial, y en 1910 es liberado, su odio contra la humanidad ardiendo al rojo vivo. Tenía 19 años, sin amigos, familia u hogar, con un solo interés: crear dolor. Paseó por el sur norteamericano dejando ruina con su sombra, como una plaga. Robaba, soltaba al ganado, incendiaba edificios y si encontraba algún hombre lo asaltaba y violaba, sin importar su color de piel, edad o credo. Una vez iba en un tren con un par de vagabundos. Pensaba violar al de mejor aspecto cuando llegó un oficial de tren que intentó extorsionarlos, pero Panchram lo asaltó a mano armada y lo violó, convenciendo a los vagabundos de que se sumaran a la violación. Arrojó al oficial desde el tren y siguió solo. En este tiempo fue arrestado varias veces por robo, piromanía y sodomía. Pero es en 1915, en Oregón, cuando encuentra una prisión que de verdad le intenta poner límites, gobernada por Henry Minto, un hombre que no tenía problemas en torturar a los reos para mantenerlos bajo control. Ahí Panchram se intentó rebelar, pero los guardias lo castigaban colgándolo de las paredes, con aislamiento, trabajos forzados y baños de agua a presión. Incendió de vuelta algunas instalaciones y ayudó a otro prisionero a escapar. Este se encontraría cara a cara con Henry Minto, matándolo más tarde. En 1907, Panchram, ya más monstruo que hombre, logra escapar y vuelve a ser capturado, para escaparse de nuevo de una prisión de Salem. En una lluvia de balas, toma un tren. Nuevo destino, la costa este. Panchram mantiene su trabajo, roba, quema iglesias, pero con más sigilo para no ser capturado. Acecha en Connecticut, una ciudad tan criminal que le sirve para no ser detectado. Ahí puede asaltar y violar jóvenes y borrachos sin problemas o robar residencias. Un día ve un premio apetitoso, un hogar que tenía el aspecto de pertenecer a un rico. Panchram se metió adentro, encontrando el lugar vacío. Empieza a robar joyas, dinero y armas, pero encuentra algo que lo sorprende. La residencia era del actual presidente de los Estados Unidos, William H. Taft, el mismo que lo había condenado a 3 años de trabajos forzados cuando era secretario de guerra. Si el presidente Taft no fue violado, probablemente fue solo porque tuvo la suerte de no estar allí en ese momento. Panchram robó $3,000 y una Colt calibre 45. Con esto tomó un yate y navegó como un pirata moderno. Diseñó una nueva estrategia. Bajaba a los puertos reclutando marineros a los que prometía cualquier cosa para llevarlos a su barco. Ahí los marineros que esperaban gloria se encontraban con violaciones, hurtos y sus propias muertes sangrientas. Para 1921, deja Estados Unidos y termina en Angola. Ahí trabaja para una compañía petrolera. Un día un niño negro no mayor a 11 años se cruza en su camino y Panchram lo mata a golpes con una piedra y lo viola. Los habitantes locales nunca pudieron culparlo de nada. Él mismo tendría que confesar años más tarde. Tiempo después, Carl recluta a 6 nativos para cazar cocodrilos en el río. Una vez todos estuvieron en la jungla,
sacó su pistola y los mató uno a uno. Cuando ya estaban todos muertos, usó sus cadáveres para alimentar a los cocodrilos. Pero esta vez varios lo vieron y él tuvo que escapar. Pero en Portugal ya lo buscaban por sus asesinatos, así que volvió a Estados Unidos. Allí escapaba todo el tiempo de la policía. Sin embargo, su sed de crímenes jamás quedaba saciada. En Salem, Massachusetts, se encuentra con un chico solo al que le ofrece 5 centavos a cambio de ayudarlo con algo. Carl lo lleva a un lugar solitario y lo tortura y viola por 3 horas, matándolo al final con una roca. El nombre del niño era George Henry McMahon y tenía 11 años. No hubo una razón especial para matarlo. Era tan solo el placer de Panram por el sufrimiento. Encontró un nuevo yate y lo robó, demostrando ser un marinero increíble que podía navegar en las condiciones más duras, robando como un pirata y vendiendo lo robado. En 1923 se hace amigo de un chico de 15 años que también disfruta el sexo anal. En una de sus aventuras, conocen a un joven que pide ver el bote para comprarlo. Este supuesto comprador en realidad planeaba robar a Panram, pero no tuvo mucha suerte, porque este se dio cuenta y lo asesinó. Un mal negocio. Pero su cómplice escapa y reporta a la policía, diciendo que incluso había sido violado por él. Así ese mismo año, Panram es arrestado de nuevo. Conoce a un abogado llamado Cushing, al que le promete el yate a cambio de sacarlo de la cárcel. Cushing acepta, pagando con su propio dinero, y la bestia vuelve a quedar libre. En cuanto a Cushing, descubrió que no podía reclamar el bote, ya que este era robado. De vuelta en Connecticut. En esa ciudad violenta, busca robar otro barco con la idea de ir a Sudamérica. Además de matar y robar, encuentra a un muchachito solo al que somete a punta de navaja. Lo viola y ahorca con su propio cinturón. Este fue el crimen con el que más disfrutó. Nunca llega a obtener el barco. En su lugar, es arrestado y enviado a la infame prisión de Sing Sing, y luego a Clinton, alias Dannemora, donde iban los criminales más peligrosos. En esa jaula de fieras humanas, los guardias podían usar bastones de hierro para castigar a los criminales ante la más mínima señal de rebelión. Incluso hombres tan duros como ellos sufrían colapsos nerviosos y eran enviados al hospital mental, donde eran olvidados. Si vienen escuchando la historia con atención, ya saben lo que pasó después. Panram intentó incendiar el lugar, pero fue detenido antes. Intentó asesinar a uno de los guardias, que lo detuvo, y luego trató de escapar de este infierno. Trepó una pared y dio un salto de 10 metros a una plataforma de concreto. Se rompió ambas piernas, tobillos, y quedó con lesiones en la espina dorsal. Fue enviado a su celda sin tratamiento médico. Tras 14 meses de dolor, fue operado y perdió un testículo. Había quienes pensaban que este tratamiento hacía que los prisioneros se volvieran tranquilos y pacíficos, seres obedientes de la ley. Pero esto no funcionaba con Carl Panram. Después de su cirugía, fue encontrado sodomizando a otro prisionero. Fue arrojado a confinamiento, siendo ignorado y aislado. Enloquece y tras 5 años es liberado. Afuera vuelve a su rutina de robo, incendio, matanza, hasta que es recapturado. En Washington cuenta su historia, incluyendo las veces en las que mató a niños. Averiguaron sobre esto y encontraron datos que probaban que todo lo que él decía era cierto. En esta última cárcel conoce a Henry Lesser, un joven guardia que le pregunta a Panram cuál era su crimen. Lo que yo hago es reformar personas. Creo que la única manera de reformar personas es matándolas, respondió él. Lesser se compadeció de Panram. Se convierte en su único confidente en la prisión y quizás en su único amigo.
Lo convence de escribir sus memorias, en las que da datos brutalmente precisos sobre su carrera criminal y arrestos, criticando el sistema legal norteamericano. Él solo creía en la ley y derecho que daba la fuerza y decía no arrepentirse de sus crímenes. Afirmaba haber roto todas las leyes de Dios y de los hombres, y dijo que de haber nuevas leyes, con gusto las rompería también. En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, asaltos, hurtos e incendios. Y por último, pero no menos importante, he cometido sodomía en más de 1000 seres humanos masculinos. Por todas estas cosas no me arrepiento en lo más mínimo. Fue juzgado. Hizo de su propio abogado, asustando a testigos y jurado. Al ser sentenciado a 25 años de prisión, le gritó al juez: «Vaya a visitarme». En la cárcel le leen las reglas, y después de escucharlas, Panzram promete asesinar al primero que se metiera contra él. Y cumple con su palabra al matar a uno de los guardias en la lavandería, y también mata a otros prisioneros. Por esto es juzgado de nuevo. En confinamiento, se sigue comunicando con Lesser. Dice que le faltaban cosas para leer, pero que en general era mejor tratado que antes. Y dijo que quizás, si lo hubieran tratado así desde un principio, tal vez muchas personas no hubieran sufrido el destino que él les dio. Pero ya era tarde para esto. Tarde para todos. Carl Panzram fue sentenciado a la horca. Cuando se enteró de su sentencia, explotó en risas que la gente pudo seguir escuchando aun cuando se fue. Para ese momento, algunos ya se habían compadecido del hombre convertido en monstruo, pero Panzram los amenazó de muerte a todos ellos. Él dijo querer la muerte, por su bien y por el bien de todos. El 5 de septiembre de 1930, ante numerosos testigos de la prensa y la prisión, Panzram fue llevado a la horca. Fiel a su estilo, escupió en el camino y apuró al verdugo, diciéndole: «¡Apúrate! Yo podría haber colgado a una docena de hombres mientras tú pierdes el tiempo». Lo declararon muerto a las 6:18 AM.